Hola y bienvenido al canal. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. Hoy en el truco 91 te voy a mostrar cómo cambiar los típicos comentarios que agregamos a las celdas con formas personalizadas de tal manera que puedas agregar otro estilo o diferenciarlos por alguna razón especial en tu hoja de cálculo de Excel. Te voy a mostrar cómo. Normalmente cuando agregamos un comentario a una celda o un rango, pues simplemente hacemos clic con el botón derecho y le decimos insertar comentarios. Aquí agregamos nuestro comentario, pero como podemos ver son los comentarios convencionales. Vamos a personalizarlo para que se parezca a algo como esto. Para esto necesitamos habilitar en la barra de acceso rápido un botón con la opción de cambiar la forma, porque esa opción no la vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, vamos a hacer un clic aquí, vamos a irnos a la opción de más comandos, vamos a colocar todos los comandos y vamos a buscar la opción de cambiar forma, que la encontramos aquí. Recuerda que esta lista está en orden alfabético. La agregamos, ponemos aceptar y ya la tenemos aquí. Ahora sí, nos vamos acá, voy a hacer un clic con el botón derecho y le voy a decir editar comentario. En este momento ya está habilitado el comentario y podemos irnos a la opción de cambiar forma. Al cambiar forma podríamos utilizar cualquiera de estas formas para agregar o colocarlas dentro del mensaje. Vamos por ejemplo a colocar esta. Y si queremos cambiar el color, pues haríamos clic con el botón derecho, formato de comentario, y podríamos cambiar el color, la alineación, lo que necesitemos. Listo, voy a hacer un clic afuera y ahora nuestro comentario tiene otra apariencia personalizada. Súper rápido y muy fácil. Ok, espero que el video te haya parecido interesante, que lo puedas aplicar en tu día a día, y si te gustó el video déjame un mensaje, déjame un comentario y síguenos que estamos publicando más contenido en el canal. Gracias y chao chao.